El tema de hoy es del miedo a la generosidad. En la semana vamos a tocar el tema de Atrévete a dar. Yo doy gracias a Dios por esta serie de lecciones que fueron 4 domingos y van a ser 5 días de semana. Una de las cosas que yo quiero decir, damos gracias porque se ha logrado hacer 20 casas de bendición, o sea, 20 grupos donde la familia de desarrollo familiar está ahí reunida. Y esos grupos se han desarrollado. Yo participo los días jueves en uno como parte de la gente que enseña, y el día viernes participo en otro grupo que soy de los que escuchan. Entonces, me ha bendecido muchísimo porque he logrado hacer amistad con gente que no tenía tanta amistad y un compañerismo realmente que ha sido extraordinario. Y lo que he visto también es cómo eso ha ayudado a muchos para el desarrollo de maestros, para el desarrollo de gente que se atreve a exponer la palabra de Dios. Y he notado que hay tanta gente que lo hace y lo hace realmente magníficamente bien. Al menos la que yo voy y escucho los días viernes está buenísimo, y nos juntamos ahí todos los viernes, pasamos un tiempo preciosísimo. En esto es muy importante de que nosotros seamos parte de estos grupos. Si no sos parte, nos estamos perdiendo mucha sustancia de enseñanza de la palabra de Dios, la práctica de la palabra, porque la palabra de Dios habla y dice qué bueno que es estar los hermanos juntos en armonía, porque es allí donde Dios derrama bendición y vida eterna, y de eso se trata, de estar juntos y en armonía. Amén. Ahora fíjense en algo. Hoy el tema es del miedo a la generosidad. Yo no sé si ustedes han notado que hay gente, muchas veces hay traumas en la vida que te marcan de cuando uno es niño. Yo, por ejemplo, le voy a hablar de tres personas que vivieron con traumas muy allegados a mi persona. Hay cosas que te marcan en la vida y hay cosas que te dan miedo. ¿Y por qué? Porque fuimos marcados en nuestra niñez. Esos traumas muchas veces nos hacen tomar decisiones, reacciones y acciones que en vez de ser una bendición para nuestras vidas, es como una atadura, es como que algo que no nos deja en libertad, es como algo que no nos deja progresar. Y Jesús dijo, recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Y te digo esto, el dar que en recibirse no es solamente al dinero, al money, es a todo, ¿queda claro? Hay más, dice que uno es más dicha, uno tiene alegría más en dar que en recibir. Y te digo, y es en todos los órdenes de la vida. Por ejemplo, si alguien necesita amor, ¿qué tiene que dar? Amor. Si uno necesita compañía porque te sentís solo, que tenés que dar compañía. Si uno necesita palabras de elogio, tenés que dar palabras de elogio. Si uno necesita finanzas, hay que dar finanzas. Y si uno necesita perdón, hay que otorgar perdón, ¿o no? Y la palabra de Dios habla y dice que el Señor Jesús dice que nos hace más feliz dar que recibir. Así que, y en base a eso, yo por ejemplo, mi suegro, él tenía ciertos temores, él tenía miedo, tenía mucho miedo a las tormentas y le tenía mucho miedo a los perros. Y yo recuerdo que él vivía con eso permanentemente. Mis padres, por ejemplo, yo no sé cómo lo habrán pasado cuando niño, sí sé algunas cosas, pero mi papá y mi mamá, entonces teníamos una alacena grande y ahí estaba lleno de mercadería. Teníamos bolsa de azúcar, en ese tiempo eran unas bolsas como de arpillera, de azúcar, bolsa de harina, y ellos necesitaban ver de qué tenían, porque tenían miedo que le faltara, y entonces tenían temor a que le faltara y necesitaban acumular. Y hay otra persona también, el tío Lolo, un tío que yo le decía tío, pero no era porque era mi tío, pero ese tío tenía mucha plata y no gastaba nada. Él, por ejemplo, no comía un huevo para no tirar las cáscaras. ¿Y saben qué le pasó al tío Lolo? Él se enfermó y se murió. Y quedó un montón de plata. Hasta yo le decía, tío, a ver si ligaba algo, pero no ligué nada. Pero claro, el tío Lolo tenía unos sobrinos, tenía una cantidad de sobrinos, y
todos estaban esperando que se muriera el tío Lolo para agarrar algo, para pescar algo. Y ¿saben qué? El tío Lolo nunca disfrutó de la vida, vivía solo, vivía lleno de mugre, le digo sinceramente, vivía solo, con mugriento, él no tenía un buen perfume, usaba ese Blancanieves y los 7 enanitos, que se le murieron los enanitos, entonces así olía el tío Lolo. Y el tío Lolo, pero ¿qué pasó? Se enfermó, y cuando se enfermó, uno de los sobrinos, dice, se le prendió la lamparita y dice, lo voy a atender al tío Lolo. Y lo atendió al tío Lolo. Y ahí empezó el tío Lolo a disfrutar la vida. Empezó a ver lo que era, lo bañó, lo esto, aquello. Empezó a saber lo que era sábanas limpias, lo que era comer en horario, comer bien, todo. Y porque el tío Lolo tenía un montón de plata, entonces el sobrino podía administrar esa plata. La cuestión es que todos estaban esperando a que el tío Lolo se muriera. El tío Lolo se murió y dejó un montón de plata, pero mucha plata, en plazo fijo, en dólares, en tarros que lo escondía por ahí por el campo, porque él tenía mucho campo, y entonces hasta hoy los sobrinos andan cavando para ver si encuentran algo. Y el tío Lolo empezó a disfrutar la vida, y que de acá, que de allá, y entonces pero se murió. Y claro, todos los sobrinos estaban contentos porque iban y se presentaron al velorio, todo, y lloraron todos. Estaban contentos, pero lloraron. No sé si de alegría o de qué, pero estaban contentos. Y entonces agarran y después se van a repartir herencias. ¿Sabe cuál fue la sorpresa? Que el tío Lolo había dejado para todos los sobrinos unas pocas cosas. Y para el que lo lavó, que lo limpió, que le hizo disfrutar los últimos días de la vida, a ese le firmó toda la traslado de los campos y de la fortuna y que de cada de allá. Se armó una bronca bárbara. ¿Y sabe qué decía este sobrino? Yo, mire, lo único que hice, lo atendí. Y él me obligó a recibir todo. Y dice, ¿qué quieren que haga? Pero fue así. Y bueno, lo que yo quiero hacerle ver es cómo a veces el vivir con miedo te hace vivir en la miseria, no te permite disfrutar la vida. Uno tiene miedo que te vaya bien. Es más, hay algunos que andan con miedo que en la vida dicen, ay pastor, yo tengo tanta mala suerte, ¿saben eso ustedes? Que seguro que si llueve sopa del cielo, a mí me agarra con un tenedor, como para que no pueda juntar nada. Hay gente que es así. Y el Señor lo que quiere es que nosotros salgamos del miedo, el miedo a la escasez, el miedo de no tener, el miedo a la pobreza, el miedo de la soledad, el miedo de las cosas malas de la vida, para que tengamos libertad, miedo para dar todo lo que nosotros por ahí le tenemos miedo. Dios lo que quiere, mis hermanos, es que seamos personas felices. Decirle a quien tiene al lado, Dios quiere que sea feliz, ¿queda claro? Dios quiere que sea feliz, pero cuando uno anda así en la vida con miedo, en la mañana vamos a tener miedo que todo salga mal, y es como andar en la vida como un huérfano. ¿Sabe? Como un huérfano, él piensa que todo depende de él, que no tiene nadie que le ayude. Y muchos de verdad nosotros andamos como huérfanos. Andamos teniendo temor de esto, teniendo temor de aquello, y pensamos que si nosotros no lo hacemos, nadie lo hará por nosotros, o no habrá bendición o provisión. Y sabe que para salir del miedo a la generosidad es imprescindible de dejar de vivir como huérfano y empecemos a vivir como lo que somos, hijos de Dios. ¿Amén? Diga conmigo, yo soy un hijo de Dios. Yo no sé si vos te has dado cuenta cuánto te cuesta orar, rezar, pedirle a Dios como Padre. Yo muchas veces escucho oraciones y la oración es, Señor, dame, Señor, te bendigo, Señor, Señor, y todo Señor, pero no se lo trata a Dios como Padre. Y lo que el Señor enseña, dice,
Cuando oren van a orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no nos deje caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Pero ¿cómo se lo trata? Como papá. ¿Y sabe qué? Lo que Dios quiere es que nosotros dejemos de andar en la vida como huérfanos para andar como lo que somos. Vos y yo somos hijos de Dios. ¿Queda claro? Diga conmigo: yo soy un hijo de Dios. Así, cuando ore esta noche, cuando ore mañana, usted, papá, aquí está tu hijo, aunque por ahí ande con la cara sucia o con lo que sea, yo soy un hijo de Dios. El milagro de salir del miedo y pasar a la generosidad ocurre en el mismo momento en que uno acepta al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y sucede el milagro más profundo, principal, y que hay en el cielo. Se hace fiesta porque un pecador se arrepiente, y en el momento que esa persona se arrepiente y acepta a Jesús como Señor y Salvador, pasa del reino de las tinieblas y es puesto en el reino de la luz, en el reino de Dios. Y ahí uno recibe a Dios como Padre, es mi papá, y no es un papá como yo, que soy papá, porque tenemos una capacidad limitada para ayudar a mis hijos. Mi Padre tiene capacidad ilimitada para ayudarme. ¿Queda claro? Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses. Él dice, mi Dios, escuche, mi Dios, a su vez rico y poderoso como es, proveerá para todas vuestras necesidades por medio de Cristo Jesús. O sea, lo que yo quiero que entiendan, que vos y yo tenemos un Padre como poderoso. ¿Y qué más? Rico. Yo tengo un Padre poderoso, un Padre rico. Y dice que Él va a proveer todas mis necesidades en Cristo Jesús. Ahora, si usted se pone a pensar, se pone a ver y se pone a meditar, esa es una promesa tremenda. Que Dios es rico, que es poderoso y que va a proveer a todas mis necesidades. Es una promesa de Dios, a todas las necesidades por medio de Cristo Jesús. Y ¿sabe qué? Yo tengo que entender que yo tengo un Padre que es dueño de todo, que tiene todo el poder, y que sabe que la otra que yo tengo que entender, que siempre va a estar al lado mío, y Él siempre va a poner recursos en mi vida, que yo ya debo de dejar de andar como un huérfano, de que todo depende de mí, de mi esfuerzo y de lo que haga, sino que yo dependo de un Padre que me ama. Decirle al que tenés al lado, hay que depender del Padre. Punto número 1, ese Padre es generoso, ese Padre es bueno, ese Padre es rico y ese Padre es poderoso. Hay que dejar de vivir como huérfano, hay que dejar de vivir con miedo y comenzar a vivir como un hijo de Dios, un hijo del Rey, un hijo que es hijo del dueño de todo. Y eso nos da libertad. ¿Por qué? Me da libertad para dar, porque yo sé que siempre Dios va a poner y va a proveer para poner en mi mano. ¿Queda claro? Eso es lo que Dios habla. Quizá el problema que vos leas esta promesa y usted diga, ¿y por qué? Si eso dice la Biblia, ¿por qué yo tengo tantas necesidades? ¿Por qué yo no levanto cabeza? ¿Por qué estoy viviendo todas estas angustias? ¿Por qué no se da en mi caso como dice la palabra de Dios? ¿Es una verdadera promesa hecha por Dios o qué pasa? Y sabe lo que tenemos que aprender, una de las cosas que siempre hemos para aprender y meditar, es que por cada promesa que Dios da, también Dios da condiciones. Y muchas veces nosotros hacemos cosas que impiden que las bendiciones de Dios se hagan realidad en nuestras vidas. Y por eso estamos aquí sentados, por eso estamos en la casa de Dios, para aprender, para sacar el clip, el cliset, el cassette de basura que a veces con buenas intenciones nos han puesto nuestros ancestros y la sociedad, y poner el cassette que corresponde, la información que corresponde, que es la de Dios, ¿no? Y sabe que podemos llegar a preguntarnos, ¿y cómo es la manera de hacer que esta promesa se haga realidad en mi vida? De que Dios me va a proveer, de que Dios está ahí para ayudarme. En 2 Corintios, Pablo dice que el secreto para activar la promesa en nuestra vida. Y nosotros vamos a estar leyendo esto de 2 Corintios, y la manera en que Dios satisface tus necesidades es la siguiente. Punto número 1, hay que sembrar con generosidad. El apóstol Pablo lo dice, y dice la palabra de Dios, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará.
Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Ahora fíjese, cuando yo tengo una necesidad, cuando yo necesito recursos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y eso está, lo primero usted tiene que, para anotar ahí en su hojita, plantar una semilla. ¿Queda claro? Cuando yo tengo que necesidad, tengo que plantar una semilla. Dice la Biblia, recuerden lo siguiente, esto es otra traducción, dice, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Acuérdense de esto, el que siembra poco, poco cosecha, y el que siembra mucho, mucho cosecha. Usted, por ejemplo, tiene un campo, mire ese campo vacío y quiere una cosecha. ¿Qué tiene que hacer para que haya una cosecha? ¿Se va a poner a orar? No, no sirve eso. ¿Se va a poner a quejar y mira qué lindo campo y no da cosecha, qué malo el campo? No, tampoco sirve. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Necesita salir y sembrar semilla. Hasta que no siembre, no va a pasar nada por más que tenga el campo. Tiene que empezar usted dando. ¿Queda claro? Entonces, hay que sembrar. Supongamos, hay dos sembradores, los dos están en deuda, los dos tienen una bolsa de semilla. Uno dice, esto es todo lo que tengo, y agarra la bolsa de semilla bien fuerte, y dice, esto es todo lo que tengo, me lo voy a quedar, no lo voy a dar, no lo voy a sembrar, porque es todo lo que tengo. Y una vez que se va, se va. Esa persona nunca va a salir de la deuda, no sé si queda claro. Ahora el otro dice, aquí tengo una bolsa de semilla, la voy a sembrar. La única manera que tengo para salir de esta deuda es sembrar lo que tengo. Y ese hombre entendió el principio de Dios. Hay que sembrar. ¿Ya claro? Hay que sembrar. Ese es el principio de Dios. ¿Qué Dios está diciendo aquí? Dios está diciendo que el plan financiero que tiene para tu vida es que empieces a dar con fe. Porque el dar es una prueba de fe. Parece ilógico. No tengo lo suficiente, ¿y por qué voy a dar lo que tengo? Simplemente porque los caminos de Dios no son nuestros caminos y Dios quiere enseñarnos fe. Les cuento una experiencia. Estábamos en Toledo, empezamos nosotros trabajando en Toledo, era gente muy humilde, muy pobre, y yo decía, ¿cómo le vamos a pedir a estas personas que diezmen, que ofrenden, si no tienen nada? Es más, las casas que había eran de adobe, muchas de ellas sin piso, no había abertura, eran cortinas, y así vivía la gente. Y yo no hablaba de recursos, no le hablaba de todo este proceso que nosotros hemos estado aprendiendo en este mes. Y un día Dios habla a mi vida y Dios me dice, hijo, la gente está pobre por tu culpa. Y yo planteé, ¿y por qué Dios? Y porque vos haces cosas que sabes que te proveen y te bendicen a vos y no le decís el secreto a los otros. Entonces, nosotros tenemos que ver y aprender eso, de que nosotros queremos algo, tenemos que plantar, tenemos que sembrar, tenemos que plantar una semilla. Y fíjense eso, los caminos del hombre no son los caminos de Dios. Muchas veces usted habrá visto que la palabra de Dios dice, mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos, porque mis pensamientos son mucho más altos que los tuyos. Ahora fíjese usted, ¿cuál es el camino de Dios? Dice sembrar, traer. Calcule usted, viene Elías acá. Y hay una viuda que está esperando que se morirse porque no tiene comida, no tiene nada. La viuda dijo, tengo un poquito de harina, tengo un poco de aceite, me hago la última tortilla, la como con mi hijo y espero la muerte porque no hay más nada. Y viene el profeta Elías. Viene el profeta Elías y le dice, ¿qué tienes? Y dice, tengo esto. Y entonces Elías le dice, tráelo, haceme una tortilla y dámela a mí. ¿Usted qué hubiera hecho? ¡Qué abuso el profeta!
Llamemos los derechos humanos. Llamemos la del colectivo. Hay que acusarlo. ¿O no? Usted hubiera estado ahí, ¿qué hace? Usted dice, ¿qué capo este Elías? ¿O qué dice? ¿Qué vividor este Elías? Habríamos dicho, ¿o no? Le habríamos agarrado una bronca. Pero, ¿sabe? La viuda obedeció y por causa de obedecer, después empezó a salir aceite, aceite, aceite. La viuda puso un negocio y se dedicó a vender aceite por el resto de su vida. Otro caso, un montón de gente con hambre, y el Señor Jesús ahí, y dice, ¿alguien tiene algo? Y ven un chico, y ahí estaba el chico, con unos pescaditos y unos panes. ¿Y Jesús qué dijo? Traigan eso. Hermano, ¿cómo le va a quitar el chico? ¿Cómo le va a quitar el niño? Llamemos al defensa de los children. No sé si se dice así. Llamemos a alguien acá que defienda a los niños. Y a Jesús saldría en los diarios y usted lo pondría en su Facebook. Un abusador de niños. Le quita a los niños lo que tienen para comer. Si ese niño no hubiera dado lo que tenía, no hubiera sembrado, no hubiera plantado una planta, no se hubiera hecho el gran milagro donde comieron como 20.000 personas. ¿Por qué? Yo muchas veces trato de entender los caminos de Dios, pero mis caminos no son los caminos de Dios. Los caminos de Dios son mucho más altos de lo que vos pensás. Y a veces totalmente contradictorio al sistema de pensamiento humano. Por eso la palabra de Dios dice que desde todo pensamiento humano que se levante contra la palabra de Dios, tiene que ser sujeto en nuestras vidas. Porque hay veces que nosotros no sujetamos esos pensamientos y cuando no los sujetas te das cuenta que estás viviendo otra vida que va en contra de los principios y contra la palabra de Dios. Los caminos del hombre. ¿Qué dice un hombre, una familia, cuando le falta? ¿Cuál es el camino del hombre que se encuentra en un atolladero financiero? Típicamente, ¿qué es lo que hace el hombre? Sale a pedir prestado, ¿o no? Y le pide a la familia, le pide a esto, le pide a aquello. Y usted sabe, pedirle a la familia es un problema, pedirle en la tarjeta es un drama, y pedir en el banco o hacer un descubierto en el banco es una desgracia. Entonces, el hombre, ¿qué es lo que hace? Sale a pedir. O la otra dice, y lo cargo en la tarjeta y pago el mínimo. ¿No conoce de eso usted? Bueno, la semana pasada hablamos de tarjetas, ¿se acuerdan? Si usted tiene una tarjeta y no la sabe utilizar, usted tiene que hacerle a la tarjeta, ¿qué? Una cirugía mayor. La corta en dos y no la cose. Le deja la herida abierta. No sirve más. La tarjeta, mi hermano, te es útil cuando vos consumís y pagás al fin de mes y no pagás intereses. Cuando vos consumís y empezás a refinanciar, te hundís. Entonces, y esas cosas las tenemos que hablar, mi hermano. Eso es el camino del hombre, sacar tarjeta, patear las cuentas para adelante, andar pidiendo prestado. O la otra es, vamos a trabajar más. Y entonces otro trabajo más. Horas extra por acá, horas por allá. Y al final somos esclavos que andamos en esta tierra, que no disfrutamos de la familia, que no disfrutamos nada, abandonamos la esposa, abandonamos los hijos. Yo se lo digo por experiencia, mi hermano. No sé si les queda claro. Y sabe que después te vienen las consecuencias. Es trabajar más y otros dicen, bueno, no tengo tarjeta, no tengo laburo, no me gusta laburar, vamos a robar un poco. Porque hay gente que hace así también. Y te voy a decir, guarda, que uno dice, está pensando en aquel que roba con una pistola. No, hay gente que le roba al patrón. Hay gente que está acá y dice, uy, qué lindo micrófono, este justo me lo proveyó Dios, y se lo lleva. Otros agarran y
le pagan por laburar y en vez de trabajar, se pasan todo el día con el Facebook y el otro el WhatsApp, y de acá y de allá, y estás robando. Y eso te trae tu consecuencia, porque no estás haciendo lo que tenés que hacer. ¿Y sabes lo triste que es? Que a veces son patrones de pensamiento que no nos permiten progresar ni ser bendecidos, y vamos a vivir mal hasta que no cambien esos patrones y hasta que no entendamos perfectamente la verdad. Hay que laburar, usted tiene que trabajar, pero claro que sí. Tiene que ser honesto, claro que sí. Eso Dios lo va a bendecir. ¿Queda claro? A mí me da mucha alegría ver el progreso de los hermanos. El jueves pasado me entero que Betty Marín, que ella es una persona madura, una persona muy sacrificada en la vida, ella quedó viuda con sus hijos, pero a ella, milagrosamente, Dios le dio un trabajo en la Universidad de Córdoba. Está trabajando en la planta efectiva de la maternidad de Córdoba. Una bendición. Pero usted vaya y pregunta a las casas que Betty Marín ha trabajado y trabaja, ¿cómo labura esta mujer? ¿Usted se cree que usa el teléfono, que atiende el teléfono? Hoy día también me decían, Maricel Cepeda, después de 15 años en un trabajo, haciéndolo con todas las ganas, glorificando a Dios, entonces Dios te hace justicia y te dice, quedaste ya definitiva y quedas todo en orden, quedas en el plantel del gobierno ya. Ahora, ¿por qué? Porque se entiende de que no hay que robar, no hay que robar el tiempo. Si a vos te pagan y no usas el tiempo para trabajar por lo que te pagan y hacer lo que se te da la gana, estás robando. Y el robo es un pecado, y un pecado trae su consecuencia. No sé si les queda claro. Nunca se quede con nada de otro. No se le ocurra, porque ve algo ahí, seguro que esto nadie lo usa, y lo mete al bolsillo. Bueno, ni sé por qué me meto esto. Dios dice, esperen. Ese es el plan de ustedes. Robar, el plan de ustedes es laburar de más, que abandonen esposa, hijo y esto y aquello. Pero paren un momento. Les voy a hablar de mi plan. ¿Y sabe cuál es el plan de Dios? Es dar. Eso también lo tienen que anotar ahí, ¿no? La receta de Dios es dar. Es dar. Ahora, usted habla con la gente, y muchas veces con la gente cristiana, y te dice, ay, pastor, cuando salgan mis deudas voy a empezar a dar. Dios dice, no entendiste nada, empezar a dar y yo te ayudo a salir de las deudas. No sé si le queda claro. Ay, pero tengo deuda. Empezá a dar, empezá a sembrar, y lo que vos sembres, Dios te lo va a dar, pero multiplicado. Es el principio. El mejor momento para plantar una semilla es cuando tenés una necesidad. El mejor momento para ser generoso es cuando estás bajo presión financiera. Ese es el principio. Cuando tenga una necesidad, lo que sea que necesito, lo doy. ¿Se acuerdan? Yo al principio digo, tengo necesidad de amor, ¿qué debo dar? Amor. Tengo necesidad de perdón, ¿qué debo dar? Perdón. Tengo necesidad de finanzas, debo dar finanzas. Tengo soledad, debo dar mi tiempo. En todas las áreas. El principio es sembrar y cosechar, se aplica a todas las áreas de nuestra vida. La otra cosa que tenemos que aprender, que siempre vas a cosechar, siempre vas a recoger más de lo que sembrás. La palabra de Dios dice, siembra viento y vas a recoger, ¿qué? Tempestad. Usted siembra bronca, ¿qué va a recoger? Más bronca al cuadrado. Siembra enfado, molestar a alguien, ¿qué va a cosechar? Enfado. Cualquier cosa que des se te va a devolver. No solo se te devuelve, sino se te devuelve incrementado.
Si entendemos estos principios, mis hermanos, nos ayudan para la vida una barbaridad. Una barbaridad. Así que cualquier cosa que necesites tenés que dar. Si necesitas más tiempo, da tu tiempo. Si necesitas dinero, da dinero. Si necesitas cariño, da cariño. Lo que seas que necesite más de ti, úsalo, dalo y Dios te va a bendecir. El principio, da lo que necesites. Da lo que necesites. Dice la palabra de Dios, no se engañen, no se engañen. O sea, es como decir, no sean torpes, no se engañen. Que Dios, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha, ¿qué? Lo que siembra. ¿Queda claro? Yo no puedo en un campo decir, voy a sembrar papa porque la semilla de palta es más cara y voy a sembrar papa y me va a salir palta. Usted porque más que haga fuerza y diga, va a salir palta, va a salir palta. No, ¿qué va a salir? Papa, sembró papa, le sale papa. Por más que ore y hable en lengua, lo que sea, usted va a salir papa, no hay vuelta. Fíjese esto, presta atención. Este pasaje dice, no dice que todo lo que el hombre piense sembrar va a cosechar. Dice que todo lo que el hombre siembre. Porque muchas veces yo pienso sembrar cuando gane la quiniela. Yo pienso sembrar cuando me saque el... Yo me acuerdo, era tan torpe yo, siendo cristiano. Yo decía, Señor, yo se lo he contado a usted. Señor, jugar a un número y Señor, yo te doy el 10 a vos y el 90 para mí. Y nada. Señor, el 20 y el 80. Nada. 50 y 50, Señor. Nada. Señor, 80 para vos y 20 para mí. Mira qué generoso que soy. Nada. Entonces, nosotros tenemos que ver que tenemos que sembrar. Tampoco dice que todo lo que el hombre dice que va a sembrar va a cosechar. Dios dice que segará lo que siembre, no otra cosa. El procedimiento ya está en este versículo. Hay que sembrar, ¿queda claro? Hay que sembrar. Ahora, para sembrar, hay que sembrar con la actitud correcta. Hay una buena manera de plantar semilla y hay otra mala. No funciona la cosecha a no ser que lo hagas con la actitud correcta. Dice la palabra, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Dejemos algunas cosas en claro. Dios no necesita tu dinero. ¿Queda claro? Dios no lo necesita. Todo es de Él. Es más, Dios te lo da, te lo presta para que lo uses mientras estés vivo. Pero cuando vos te vayas de esta tierra, ¿sabe a quién se lo va a dar Dios? A otro. ¿Quedó claro? Lo que tenemos nosotros es prestado por Dios mientras estamos en la tierra. Así que Dios no necesita tu dinero. Lo que Dios quiere, sí, y necesita es tu corazón. ¿Por qué? Quiere lo que representa tu dinero. La mayoría de nosotros se pasa la vida pensando en el dinero, planeando en el dinero, ahorrando dinero, gastando dinero, preocupándose por el dinero, invirtiendo el dinero y usando el dinero. Dios dice, es una parte muy importante de tu vida el dinero. Yo quiero estar en tu vida, yo quiero tener que ver con tu dinero. Dios quiere tu corazón, no su dinero. La Biblia abre y dice, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Mire, a Dios no está interesado en cuánto das, está interesado en por qué das esa cantidad. ¿Queda claro? Escuche, había una ofrenda, en el momento de la ofrenda estaba en el culto y estaba ahí el Señor Jesús. Y el Señor Jesús se puso ¿a dónde? ¿Sabe dónde se puso? Al lado donde se ofrendaba. Y empezó a mirar. Empezó a mirar y pasaba ahí uno, otro, así como pasamos nosotros. Pasaba y el Señor miraba. Y había algunos que pasaban y ponían billetes de 2 dígitos, 3 dígitos, 5 dígitos. Pero una mujer puso una monedita que no valía casi nada. ¿Y saben lo que dijo Jesús? Esta mujer puso más que todos.
Porque a veces nosotros damos de lo que nos sobra, pero no de lo que necesitamos. La mujer había dado lo que ella iba a comer. A Dios no le importa la cantidad, a Dios le importa por qué lo das, por qué lo haces, cuál es tu corazón. Eso es muy importante. Yo te voy a decir algo, uno puede dar 100.000 pesos y puede ser lo que te sobra. Uno puede dar 10 pesos y probablemente estás dando parte de tu comida. Dios no le importa cuánto, Dios le importa el por qué. Si quiere que Dios provea por tus necesidades, tenés que dar con estas 5 actitudes. Estas 5 actitudes las podemos ver en un versículo de la Biblia. Cada uno debe dar. Punto número 1, diga conmigo, ¡hey! Debes dar, no hay vuelta, no estás exento. Debemos dar. Juan, capítulo 12, verso 24, dice, te digo la verdad, si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, sigue siendo el mismo grano, pero si cae en la tierra y muere, produce muchos granos. Y David decía, yo no puedo ofrecerle a Dios algo que no me haya costado nada. En esto aprendemos, si una ofrenda no te cuesta nada, no produce nada. David decía, no puedo ofrecerle a Dios algo que no me cueste, me tiene que costar. Entonces, acá aprendemos, punto número 1, que tenemos que dar sacrificialmente, que el dar es un sacrificio, no entrego lo que me sobra, no entrego lo que a mí me está sobrando, entrego algo que lo estoy haciendo con todo mi corazón, ¿de acuerdo? O sea, debo dar sacrificialmente, o sea, que te cueste. Otra de las cosas, y usted lo tiene para poner sacrificialmente, después, debo dar concienzudamente, o sea, yo y mi conciencia. Yo debo decidir en mi mente por qué doy y cómo doy. No dejes que nadie te diga lo que tenés que dar, no pueden, tenés que decidirlo vos mismo. Queda claro, usted no tiene que dejarse manipular por gente que le diga lo que tiene que dar. Es usted y su conciencia, lo tiene que dar concienzudamente. Lo que hay que hacer también es no dar impulsivamente. Lo tenés que pensar primero, orar acerca de ello, tenés que hacer una decisión deliberada, basada en la oración y en un pensamiento consciente. Entonces, nosotros tenemos que dar con conciencia, ¿le quedó claro? Tenemos que ser sacrificialmente y concienzudamente. Otra de las cosas que tenemos que dar con entusiasmo, no de mala gana, que dice la Biblia. Damos con entusiasmo. Dar con entusiasmo no está motivado por el remordimiento, lo damos con gozo, con alegría, con entusiasmo. Cuando pasemos a ofrendar, nosotros tendríamos que ensayar algún pasito, ¿no? Y que cuando pasemos medio con entusiasmo, que se note, que el cuerpo se dé cuenta que estás entusiasmado en dar. Y mucho le tenemos que avisar a la cara para dar, ¿no? Porque a veces uno va y da ahí con cara de limón, ¿no? O sea, sacrificialmente, concienzudamente, entusiastamente, voluntariamente, no por la fuerza. Usted nunca tiene que dar por la presión que le hagan. No se debe dejar manipular, no se debe dejar de que alguien le diga, yo siento que vos, Aarón, tenés que dar. Eso, nadie tiene autoridad sobre usted como para decirle lo que tiene que dar. Dios lo ha hecho a usted administrador de todo lo que le ha dado y usted lo tiene que dar. Sacrificialmente, concienzudamente, con entusiasmo y voluntariamente. Nunca dé bajo presión. Usted está en esta iglesia y usted habrá notado que nunca hemos puesto presión para que usted dé, ¿o no? Y si alguno siente que hemos puesto presión, por favor, hable con nosotros porque está teniendo un problema suyo. Y eso hay que tratarlo para que sea libre. Si alguna vez usted se siente forzado a dar, no dé. Y dígale al que le diga, pero tenés que dar. El pastor dijo que cuando me sienta forzado no doy. Yo una vez estaba en una oportunidad, estábamos en una reunión de pastores, se levantó alguien que decía que era profeta y empezó a profetizarle uno por uno a los pastores. Después uno de los pastores estaba tan entusiasmado que dice, bueno, vamos a sellar la profecía con 500 pesos cada uno.
¿de dónde sacaste eso? No sé si me entienden. Sella la profecía. Y yo le dije, miren muchachos, yo no voy a poner nada. Yo la verdad puedo poner 500 y puedo poner 1000 también. Pero no voy a poner nada, porque yo bajo presión no doy. Se acaba el problema. Bueno, se quedó serio, ¿qué pasa? Escuche, nunca usted bajo la presión. Si vos das, va a aprobar tu hijo. Si vos das, si vos haces un pacto, va a esto. Usted está bajo el mejor pacto, donde no hay condenación, donde no hay nada. En el pacto, en la sangre de Cristo, está toda la bendición para su vida. Usted no precisa hacer ningún otro pacto. Bueno, no voy a decir nada. Dé con alegría. Escuche, dé con alegría la última. ¿Cómo tiene que dar? Alegremente, porque Dios ama al que da con alegría. Hay muchas veces que hemos dicho, dé hasta que duela. ¿Has escuchado esa frase? Dé hasta que duela. No, la Biblia dice que hasta que alegre, no es que te duela. Nosotros tenemos que, en nuestro corazón, tiene que llegar el momento en que digo, qué alegría es dar. Yo debo estar esperando, ¿cuándo voy a poder pasar a dar la ofrenda? ¿Cuándo voy a poder ir a sembrar mi semilla? ¿Cuándo? Entonces, uno tiene que hacerlo con alegría. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Porque si usted da con alegría, usted empieza a parecerse más a Dios. Porque Dios, todo lo que nos da a nosotros es con alegría. Dios lo que quiere es que aprendamos a ser como Él. Cuando usted está dando alegremente, es más como Jesucristo que en cualquier otro momento. Te parece más a Dios, eres más parecido a Dios que en cualquier otro momento, ¿de acuerdo? Y yo creo que Dios, cuando uno va a dar con alegría, uno está viniendo y Dios le está diciendo a los ángeles, miren muchachos, miren, ahí están mis chicos, miren cómo están dando, contento, alegre, y usted va, deja la semilla, planta su planta y Dios le va a bendecir porque usted lo está haciendo con alegría. Hay que entender esto, no te debe dolor. Recuerdo, había una canción que cantábamos antes, ¿no? Dice, dale tu ofrenda al Señor, dásela de corazón, que cuando al cielo te clame, te responda con amor, que no te quede dolor por lo que hayas ofrendado. Dios bendice al dador alegre y le da el doble de lo que ha dado. Y la cantamos así con alegría, no sé. Yo antes dirigía la alabanza, no sé si se dan cuenta, ¿no? En serio. Y a la gente le gustaba ir porque yo cantaba. Así. Dios ama al dador alegre. ¿Quedó claro? Hay que sembrar, hermano, hay que sembrar, hay que dar. Miren, otra cosa, cuando uno siembra hay que sembrar con expectativa, hay que dar con alegría, dar con fe. Yo necesito saber, entender qué estoy haciendo. Dar no es un problema, es una oportunidad. Si para vos dar es un problema, es porque no has entendido nada de qué se trata. ¿Me están escuchando, mi hermano? Porque es importante que escuchen. Cuando uno da, es una oportunidad para que crezca nuestra fe, para que crezca mi confianza delante de Dios, para conocer a Dios de una manera más profunda y vital, porque de esa manera voy aprendiendo de la naturaleza de Dios, que Dios da con alegría. Amén. Es más, Dios, si usted se pone, es un dador compulsivo. Dios está su propio Hijo para el favor de nuestras vidas. ¿Y sabe qué? Hay usted cosas que debe de recordar. Usted cuando da debe recordar, punto número 1, que todo lo que tiene viene de Dios, es el dueño de todo, ¿queda claro? Usted nunca va a dar algo que no se le haya dado antes, usted no tendría nada si no fuera por Dios. Es más, si usted tiene una semilla y planta esa semilla, ¿quién le dio la semilla? ¿La hizo el hombre? No, Dios. Ahora fíjese, pues Dios es quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. O sea, es preciosa la palabra de Dios. Tenemos que entender, con lo que vos sembrás,
Eso te lo dio Dios. Dios lo acercó de alguna manera hacia tu vida. La semilla que siembra no solo es lo que tiene, sino que nosotros tenemos que generar con expectativa. Esto es lo que tengo, lo siembro, pero yo tengo que empezar a ver una cosecha grande, lo que Dios me va a dar. Y en Crónica dice, pues ¿quién soy yo y qué es mi pueblo para que seamos capaces de ofrecerte tantas cosas? En realidad todo viene de ti y solo te damos de lo que hemos recibido. Y el tiempo para dar es ahora, es ahora. Usted no ponga más vuelta, no ponga más pega. Usted haga lo que Dios dice ahora. Dice la palabra de Dios, esperar el clima perfecto nunca permitirá la siembra. Y creer que lloverá todo el tiempo impedirá que se recojan las cosechas. No sé, usted dice, ay, voy a esperar que todo se calme, que las Levat bajen el interés, que el dólar baje, que esto y que aquello para sembrar. Dios dice, no, es ahora. Si usted espera el clima perfecto, nunca lo va a encontrar. Y si usted espera, y si usted cree que siempre va a llover, nunca va a cosechar. Otra cosa, aparte de recordar que todo lo provee Dios, segunda cosa es que Dios es el que garantiza la cosecha. Amén. Eso es tremendo. Dice, la garantía es de Dios. En cualquier cosa que le da a Dios, Dios te lo va a devolver, pero siempre multiplicado. Dice la palabra, Jesús les respondió, les aseguro que cualquiera que por mi causa, por aceptar el Evangelio, haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre o hijos o terreno, recibirá ahora en la vida presente 100 veces más de casa, hermanos, hermanas, madre, hijos y terreno, aunque con persecuciones en la vida venidera recibirá también la vida eterna. Usted tiene que entender que la cosecha, tenemos que entender, se recibe ahora, en este tiempo. Es para los que vivimos en esta tierra. Después de la muerte ya no hay cosecha de dinero, no hay cosecha de casa ni de tierra, es vida eterna. Entonces tenemos que nosotros sembrar porque Dios es el garante de la cosecha. Otra cosa tenemos que recordar es que nosotros decidimos cuándo y cuánto queremos ser bendecidos. ¿Se acuerdan cuándo? Dice la Biblia, den a los demás y ustedes también recibirán. Se les dará una medida mayor a la que puedan contener en su regazo, aunque se haya agitado y apretado al máximo, siempre se derramará de la manera que ustedes den a los demás. Dios le va a dar a ustedes. ¿Queda claro? Dios dice que yo puedo elegir con cuánto y cómo Dios va a bendecir mi vida en base a lo que yo siembro. ¿Se acuerdan? Si siembro poco, voy a recibir poco. Y recuerden, esto en la siembra de poco o mucho, no se acuerdan, nunca son los dígitos, sino es el corazón. ¿Por qué motivo? Porque, por ejemplo, alguien siembra lo que tiene, a lo mejor lo que tiene es 10 pesos, y siembra y Dios le va a dar que coseche 1000 o más. Y entonces, aunque es poco, para algunos de nosotros puede ser poco, para esa persona será una gran cosecha. No sé si queda claro. Entonces, no depende de la cantidad, depende del por qué lo hago, cómo lo hago. Por eso tengo que recordar que yo decido cuándo Dios me va a bendecir y cómo me va a bendecir. Por eso es tan importante sembrar generosamente, visionando cosas grandes de parte de Dios. 2 Corintios 9:6 dice, quien siembra con mezquindad también segará, y el que siembra generosamente también va a cosechar, a segar. La otra, cuando uno siembra, nosotros crecemos. Dios es la garantía. Dice, serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. Nuestro corazón se grande, se vuelve más como Dios, porque Dios te devuelve más además. Y nuestro corazón tiene que, si tenés un corazón pequeño, el Dios lo va a hacer más grande. Recordá que la garantía del Señor y Él te va a bendecir más y más. Y la otra también que es clave cuando vos sembrás, es que dice la palabra de Dios, por eso les digo que se valgan, por eso les digo que se valgan de las riquezas humanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes lo reciban a ustedes en las viviendas eternas. O sea, cuando usted siembra en el reino de Dios, usted está ganando amigos con riquezas mundanas. Usted está ganando más amigos, y eso ¿sabe por qué? Porque la iglesia puede predicar el evangelio, mis misioneros pueden salir a misionar, la gente puede predicar, esa gente que se gana es la que le va a estar recibiendo allá en el cielo.
amigo. Y le va a decir, qué bueno que viniste, te estábamos esperando, vení acá. ¿Cómo es? Así que escuche, todo lo que usted agarre en la vida y no lo pueda soltar, todo usted lo va a soltar el día de su muerte. ¿Queda claro? Lo va a soltar. Usted no se va a llevar nada a la vida. Usted no puede, cuando usted se va a morir, no puede decir, ahora mando las cosas al cielo, porque en el cielo no se reciben cosas, no se reciben casas, no se reciben propiedad, no se reciben autos. En el cielo que se recibe vida, amigos. Y esos amigos, ¿cómo se ganan? Con la predicación del Evangelio. Por eso usted tiene que ser un constante aportante dentro del reino de Dios y la iglesia del Señor Jesucristo para sostenimiento y para que la iglesia cumpla el propósito que Dios le ha encomendado. Amén. Ahora fíjese, si usted no suelta algo, usted seguro que lo va a soltar, se lo aseguro que lo va a soltar en un momento. ¿Se acuerdan la historia de Salguero? Pues se la cuento para que no lo sepa. Ahora se llama Salguero. Yo digo, hay gente que se... Así. Ya la conté la de Ramero, ahora es Salguero, es otro que se murió. Dice la historia así, dice, allá va Salguero, allá va Salguero. ¿Quién en su juventud? Me culpa por Salguero. ¿Quién en su juventud perdió su salud para ganar dinero? Allá va Salguero, allá va. ¿Quién en su senectud gastó su dinero para adquirir salud? Allá va Romero, allá va, sin dinero y sin salud, va en un ataúd. No se lleva nada. Entonces lo más importante acá es soltar las cosas, soltar las cosas. Usted tiene que ir dando mientras vive, sabiendo que lo que usted da va al reino de los cielos, va a la cuenta, una cuenta que usted tiene personal y que ahí no hay corralito, no hay devaluación, nada. Allá está todo muy bien en los registros de nuestro Padre. Así que el principio es, cuando tengas una necesidad, planta una semilla y el procedimiento que es dar con alegría. Y es así cuando viene el cumplimiento de la promesa. ¿Queda claro? Ahora bien, otra cosa que es importante, hay que esperar que Dios cumpla las promesas. Dice la Biblia, 2 Corintios 9:8, dice, Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en todo tiempo, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Si usted hace un circulito en todo, dice, toda gracia, para que en todas las cosas, en todo tiempo, vas a tener todo lo que necesitas y vas a poder abundar en toda buena obra. Usted ve, con ese texto, todas sus necesidades son cubiertas de acuerdo a la palabra de Dios. Incluye todo. El asunto es, y todo esto es una cuestión de fe. ¿Sabe que cuando uno habla de dar, está hablando de fe? Dios va a hacer lo que va a hacer. ¿Va a cumplir sus promesas? Claro que sí. ¿Puede depender de Dios? Y claro que sí, que tengo que depender de Dios. Y muchas veces, yo no sé cómo algunos de nosotros pueden confiar en Dios, que Dios es nuestro Salvador, que vamos a tener vida eterna, pero no podemos confiarle a Dios nuestro dinero, a Dios. La verdad que eso no tiene sentido. Y vamos a tratar de ver si se puede escuchar, si no yo le hago el relato. Vamos a ver cómo se cazan los monos. Está buenísimo, mire, usted va a aprender algo buenísimo, cómo cazar monos. ¿Podemos pasarla? Observen esta técnica utilizada para capturar monos. Observen esta técnica utilizada para capturar monos. El cazador hace un hoyo en un hormiguero y coloca unas semillas silvestres de melón. Pronto, se retira sabiendo que el mono está lleno de curiosidad por saber lo que fue colocado ahí.
Cuando el mono se aproxima y coloca la mano dentro del hueco, cierra el puño para sujetar las semillas, pero su mano se traba y no consigue sacarla. Si abriera la mano y soltara las semillas, lograría liberarse, pero al no abrir la mano y soltar las semillas, termina siendo capturado y esclavizado. Muchas personas dentro de la iglesia son así. Siguen siendo esclavizadas por el diablo porque no son capaces de entregar lo que Dios está pidiendo y acaban siendo esclavizadas por algunas migajas. Esto es lo que aconteció con el pueblo de Israel. Observen esta técnica utilizada para capturar monos. Estábamos en Paraguay nosotros y fuimos a la selva a predicar y ahí vimos cómo se cazaban los monos, de verdad. Ellos los cazaban, los paraguayos los cazaban con unos frasquitos, unos frascos y metían maníes adentro. Y entonces venía y lo ataban el frasco bien fuerte con alambre en el árbol. Entonces venía el mono, metía la mano, quería sacar el maní y como no podía sacarlo, gritaba. Entonces el cazador decía, ¡ay, hay un mono que está ya cazado! Iban, se subían al árbol, le pegaban un palo, lo dejaban knockout y lo bajaban. Y así lo cazaban. ¿Por qué fue el problema? Por no abrir la mano. Por no abrir la mano. Y hay un texto que mucha gente discute y trae tantas controversias que a veces es hasta antipático hablarlo. Pero la pregunta es, ¿aprenderemos la lección de alguna vez por todas? ¿Vamos a seguir luchando contra Dios? ¿Vamos a ser nosotros de los defensores de los children? ¿Vamos a ser los que acusan? ¿O nos vamos a acomodar a lo que Dios ya habla? Dios habla y dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Usted acá marque la frase que dice, pruébame, pruébame. Dios aquí lanza un reto, es como que te dice, te tiro el guante. Es el único versículo en que Dios dice, pruébenme, poneme a prueba. Que es como que Dios dijera, mirá, vamos a jugar un juego, un pequeño juego. Tú me das a mí y yo te lo devuelvo, pero te voy a devolver 2 veces, 5 veces, 10 veces más. ¿Quién no quisiera jugar así con Dios? Yo sé lo que Dios dice. Muchas veces nosotros discutimos esta palabra y hablamos y le pegamos vuelta y buscamos excusa que de acá y que de allá. Y Dios dice que es de esta manera, ¿se acuerdan? Ahora, Dios seguirá siendo Dios, la iglesia seguirá marchando, así yo lo haga o no lo haga. El problema es de quien no lo hace. Y la verdad que muchas veces uno siente cierta pena por personas que no entienden estos principios de Dios, pero uno debe entender que no toda la gente confía en Dios. Y generalmente la gente que pone tantas excusas es gente que no tiene nada de confianza en Dios. Dios acá, Él podría haber dicho, simplemente quiero que des el diezmo. ¿Por qué? Porque yo soy el dueño de todo. Es más, vos me debes todo a mí. Pero Él lo hace ¿por qué? Porque es un Dios que ama, fiel, caritativo. Y Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos a ser como Él. Dios quiere que aprendamos a no ser tacaños. Dios quiere que aprendamos a ser generosos. Dios podría haber dicho simplemente dalo. Sin embargo, no, Él hace una promesa, pone su carácter a prueba y dice, pruébame. Pruébame para ver que veas que soy real, que soy amoroso, que voy a cumplir con la promesa. ¿Y sabe cuál es el gran tema? Que nosotros no lo sabremos hasta que no empecemos a diezmar. Escuche el pueblo de Dios. Podría haber dicho simplemente también el 10%, podría haber dicho de otra manera. Ahora, ¿alguien sabe por qué el 10%? ¿Por qué Dios pide el 10%? No, yo tampoco. Así que estamos todos. Porque Dios podría haber dicho el 5%. Dios podría haber dicho el 20%. Dios podría haber dicho, yo me quedo con el darlo al 90% y vos vivís con el 10%. Pero Dios dijo el 10%, está bien. Dios dijo exactamente el 10%.
Una cosa que es muy importante, los líderes, la gente que servimos en la casa del Señor, nosotros tenemos que ser fieles al cumplimiento de esta palabra, tenemos que ser muy fieles. No podemos enseñar a otro lo que nosotros no hacemos. ¿Están acá? Mire, si hay algo que yo he entendido a través de la vida, yo lo que sé es que yo no puedo dar más que Dios. Y amo ver cómo Dios en mi vida nos ha sostenido, cómo ha sostenido su iglesia, a pesar de circunstancias que me pasó difícil. Amo las bendiciones de Dios en nuestras vidas y Dios siempre va a seguir bendiciéndonos porque Dios es amor y Dios nos ama. Amén. Y lo que hay que entender, que recordemos que Dios está más interesado en tu actitud que en la cantidad. Y debemos entender que en nuestra iglesia sacrificio no es igual a donación. Nosotros no donamos, nosotros sembramos, ofrendamos, damos con todo nuestro corazón. Y la otra que hay que entender, no todos podemos dar la misma cantidad, pero sí todos podemos sacrificarnos. Estamos acá. Porque uno puede pensar, no, pero lo que yo voy a dar es tan poco, Dios no va a tener en cuenta. Estoy seguro que Dios lo tiene en cuenta. Y probablemente Dios diga, este hijo fue el que dio más que todo, porque dio de lo que no tenía casi. El dar es una prueba de fe, no es una prueba de sentimiento, no tiene nada que ver cómo te sientes, es simplemente una prueba de fe. ¿Por qué es tan importante para Dios que nosotros demos? ¿Por qué? Porque la gente dice en la Biblia que va a alabar a Dios porque nosotros obedecemos el Evangelio, y si yo digo que creo, yo después libremente voy a poder compartir con otros de que creo que Dios me bendice, que creo que Dios bendice a quien entrega su diezmo, y lo voy a poder compartir con otro y bendecir a otros. Hay mucha gente que tiene vergüenza de hablar del diezmo. A mí me pasaba de principio, pero yo quiero decirte esto: cuando vos lo das con confianza, lo das con sabiduría, consensudamente, sacrificialmente, con gozo, entonces uno puede hablar sin ningún tipo de problema, y de todas formas es Dios quien lo dice. Y Dios, si Dios lo dice, es para bendecir a la gente, no es para arruinar la vida de nadie. Pero cuando vos entendés esto, lo podés dar con alegría, lo podés hablar con alegría con cualquier otra persona, sin ningún tipo de vergüenza, porque Dios es lo que dice. Entonces, es importante que yo dé a Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que yo deje un legado aquí en la tierra. En la tierra te van a recordar por dos cosas: por las macanas que hiciste o por las cosas buenas que hiciste. ¿Ya claro? Yo, por ejemplo, ayer a mí me conmovía un poco el corazón porque el pastor Emanuel Britos, él hablaba y decía: ay, hermano, ustedes saben, yo hace tiempo Dios me viste a través de la ropa de tal persona y de tal persona, ellos me dan su ropa, me dan sus camisas, sus chombas, y muy agradecido, muy agradecido. O sea, nosotros tenemos que estar ese corazón alegre. Yo, por ejemplo, hace poquito recibí 3 trajes de un pastor que él estaba así como yo, y de repente enflaqueció, gracias a Dios, y él me regaló 3 trajes nuevos, hermosísimos. Y yo, la verdad que cuando alguien da, genera alegría a otro, no sé si queda claro. Y yo me puse muy contento y yo dije: gracias, Señor, por estos trajes. Y se lo conté a mi esposa, a mis hijos y a otros hermanos de aquí en la iglesia, que Dios me había dado trajes. Entonces, nosotros tenemos que dar, y tenemos que dar no lo que nos sobra, sino lo que es bueno. ¿Queda claro? Hay que dar, hay que entregar, hay que bendecir. Bendiciendo te voy a bendecir. Dios quiere que nos parezcamos cada vez más que Él. Dice: efectivamente, ustedes van a ser enriquecidos en todo sentido, para que siempre puedan ser generosos. Si Dios te bendice, ¿para qué es? Para que seas solidario, para que seas generoso. Da las cosas. ¿Se acuerdan? El otro día Elías compartí y decía: hay cosas que tenés al frente en tus narices y se están transformando en ídolos porque no te podés pegar, no te podés despejar. Y decía: vendan lo que tienen, regálenlo. Bueno, para mí ha sido maravilloso ver que mucha gente ha dado cosas y otros están vendiendo cosas y otros están felices porque están vendiendo y lo están vendiendo bien, y son recursos
recursos que Dios le está entregando. No, dice, la ayuda que nosotros ofrezcamos va a servir para que muchos den gracias a Dios. Dice la Biblia, muchos alabarán a Dios porque se darán cuenta de que ustedes obedecen a las buenas noticias que anuncian sobre Cristo. Ellos verán que ustedes comparten generosamente lo que tienen con ellos y con los demás. Ellos orarán por ustedes y desearán verlos gracias a la enorme bondad que Dios les ha mostrado a ustedes. Y digo, mira qué bueno que es, uno da y la gente después ora, Señor, recuerda al pastor, dale más. Yo el pastor que me regaló los trajes, yo me recuerdo y yo le digo, Señor, bendícelo, bendice su congregación, que venga más gente, sea bendito. ¿Y por qué? Porque está dejando un legado. Y otra de las cosas, ¿por qué Dios quiere que nosotros demos, y es importante para Dios que Dios dé? Es porque tú te pareces cada vez más a Jesús. Dice la Biblia, gracias a Dios por su Hijo, don maravilloso, que no podemos describir con palabras. Dios ofrendó lo máximo. Dios ofrendó lo que Él más amaba, su Hijo, en favor de tu vida y mi vida. Nosotros tenemos que ofrendar, tenemos que sembrar. Tenemos que aprender a sembrar a nuestros hermanos, tenemos que aprender a bendecir a nuestros hermanos. Tenemos que tratar de sembrar en tierra que sea buena, en tierra que cuide las cosas que se siembran, que cuide la semilla. Y no solamente eso, sino que después también Él pueda tener para dar a otro. Mis hermanos, pensá, revisá cuántas cosas tenés en tu casa que por ahí te molestan y te ocupan espacio y lugar. Y yo quiero decir, cuando tenés todo ocupado, Dios puede darte lo nuevo. Dios dice, el grano de trigo tiene que caer de tu mano. Si no cae de tu mano y cae a la tierra, no va a dar fruto. La única forma para que dé fruto es que caiga y caiga en la tierra. Y va a dar fruto y fruto en abundancia. Regalemos, ofrendemos, entreguemos las cosas. Entreguémoslas en las mejores condiciones, como para el Señor, bien limpio. Y regalemos a la gente, bendigámonos unos a otros. Y dice, toda bendición, todo empiece por la casa del Señor. Y yo creo que así nosotros vamos a estar expresando, y mucha gente se va a alegrar por lo que recibe, pero yo me voy a alegrar por lo que estoy dando. Y no solamente que me voy a estar alegrando por lo que yo estoy dando, como estoy sembrando, después me van a venir sacos y trajes. Yo la verdad he sembrado trajes, se lo digo sinceramente, y Dios me trajo 3 de una buena vez. Hoy día sembré 2 y tengo ahí 2 más para sembrar. Y hay que hacerlo, hay que dar, hay que entregar. Dios te bendice, nunca temas no quedarte sin nada. Dios siempre va a estar bendiciéndote. Tenemos que parecernos cada día más a Jesús, cada día más a Jesús. Él entregó todo por nosotros. Y ya nosotros sabemos cómo es el plan de Dios. Ya no conviene seguir por nuestros caminos, no conviene seguir por nuestros pensamientos, conviene aceptar el plan de Jesús. Amén. Así que te pido que te pongas de pie. Y papá, te agradecemos muchísimo por haber sido parte, Dios, de estas 4 series de tormenta financiera. Padre, la verdad que hemos aprendido mucho de una manera sencilla, eficaz. Y Señor, y mensajes llenos de tus principios, de tu palabra, que muchas veces lo hemos leído, pero a veces no ordenados. Y Señor, hemos tratado de poner un orden, y Señor, para que tú nos hables de manera profunda. Padre, nosotros muchas veces hemos reaccionado como hombres en caminos de hombre y no hemos tenido en cuenta tu camino. Señor, no queremos ya equivocarnos, queremos ya ser poseedores de esa bendición. Queremos parecernos más como Jesús, queremos parecernos más como tú eres, Padre, que nos diste todo, nos diste aún tu Hijo para que nosotros pudiéramos tener vida. Señor, ¿qué más te podemos pedir? Pero tú prometes, Dios, que estarías con nosotros y que siempre pondría provisión en nuestras manos. Quita el temor, Señor, de alguien que tenga temor a que le faltará, a que no tiene confianza. Quita el temor, Señor, en el nombre de Jesús, en tu misericordia y amor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo, que entendamos que Dios, que la forma que tú tienes para bendecir a tu pueblo es que nosotros plantemos semilla,
que nosotros demos, que abramos la mano. Padre, en el nombre de Jesús, líbranos de los monos. Líbranos de la actitud del mono, del corazón del mono, que por cerrar la mano, Dios, pelea, se golpea, se lastima, pero Dios, y es cautivado y tenido en cautiverio. Señor, hemos hablado de libertad de las deudas, hemos hablado de libertad financiera. Yo te ruego, Padre, por un pueblo libre en las finanzas, en las deudas, por un pueblo, Dios, próspero y bendito, donde tú te glorifiques, por un pueblo, Dios, que sea parecido a ti y que exprese la sustancia de que tú eres, Señor, de dar, sembrar, sembrar y sembrar. Señor, tu bendición sea sobre esta casa, tu bendición sea sobre esta iglesia, tu bendición sea sobre cada hogar, tu bendición, Dios, sea sobre cada uno de tus hijos, que veamos que somos hijos tuyos, Dios, y que tú tienes cuidado de nosotros, que nunca nada nos va a faltar, que no seamos que andemos como huérfanos pensando que con nuestro esfuerzo, sacrificio, con viveza o habilidad, Señor, vivir la vida. Señor, dependemos de ti, tú seas nuestro proveedor, nuestro quien nos bendice, quien nos sostiene, en el nombre precioso de Jesús. Sea tu pueblo bajo tu bendición, los jóvenes, Señor, sean benditos, Dios, los matrimonios, bendito, bendice, Señor, a cada mujer, a cada hombre, en el nombre precioso del Señor Jesús. Señor, muchísimas gracias. Señor, que pongamos en práctica esta enseñanza. Padre, te ruego por un pueblo libre, próspero, bendito. Señor, con bendiciones abundantes, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya.